Pues vamos a seguir con el programa. Si en la ponencia anterior hemos analizado las medidas fiscales en relación con el impuesto sobre sociedades, pues ahora lo que vamos a ver es el mismo tema, el de las medidas fiscales para fomentar la creación de empresas en el IRPF y en el IVA. Y para hablar de este tema, pues tenemos la suerte de contar con un experto en la materia, con Rafael Errando Tejero, que es inspector de Hacienda del Estado en la Delegación de Cataluña, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y además es profesor del Máster Universitario de Fiscalidad desde hace muchos años. Se encarga de diversas asignaturas y es un placer y un honor contar nuevamente con su presencia, porque además es de los habituales, es de aquellos que nunca te pone ningún problema a la hora de plantearle el participar en estas jornadas. De verdad que es un placer contar con su presencia. Y nada, darte las gracias y adelante. Bueno, pues yo en primer lugar quería dar las gracias a los directores de las jornadas, tanto a Ana como a Rafa, por la invitación. Ya es la tercera vez que estoy aquí. Efectivamente, en 2015 ya estuve en una jornada en la que se comentaron modificaciones de la ley de IVA del año 2014 que se empezaron a aplicar en 2015. 2017 estuve comentando el tema del suministro inmediato de información del IVA y ahora me toca pues esta de la Asociación de Empresas. ¿Vale? Ya. Acordaos que en 2017, que estábamos aquí unos cuantos, en la del suministro de información del IVA, pues comenté el tema aquel de que era una cuestión novedosa, ¿no? El tema del suministro de información, que había muchas preguntas y habían pocas respuestas, ¿no? Incluso hacía que la broma, ¿no? de que no se nos formaba suficientemente a los funcionarios que estábamos en la agencia tributaria, ¿no? Pues acordaos que aquella jornada se celebró en noviembre del 2017, ¿no? Me parece que fue. Pues bien, pues efectivamente, mañana 22 de octubre del 2019 recibiré mi curso correspondiente de la agencia tributaria sobre comprobación, y efectivamente es que ha sido así, quiero decir, es que es mañana por la mañana, la inspección de la delegación, pues tendremos el primer curso, aunque sea 2 años después, pero por lo menos entenderemos un poco qué es. A ver, no os asustéis tampoco, porque al final el tema está muy claro. A ver, si nosotros lo que estamos comprobando ahora básicamente es IVA del 2015 y del 2016, pues es claro que en esos años no estaba todavía implantado el suministro, con lo cual tampoco tenía mucho sentido que nos dieran un curso hace 2 años que se nos iba a olvidar. Entonces, como que ahora ya, para el año que viene, ya nos empezarán a cargar IVA del 2017, las grandes empresas que están obligadas así, pues ahora sí que tiene más sentido, ¿no? Que nos hagan el curso, ¿no? Y que sea más reciente que lo tengamos. Vale, bueno, pues dicho esto, ¿vale? Bueno, a ver, la ponencia que tengo preparada, a ver, serían 2 partes. Una parte sería medidas para fomentar la creación de empleo, la autopromoción, ¿no? Tanto en el IRPF como en el IVA. La parte del IRPF sí que es cierto que es mucho más extensa porque tiene muchas más medidas, ¿vale? La parte del IVA no tantas, pero bueno, he optado por ver el régimen especial del criterio de caja, que es lo que tiene más importancia, y sí que le he dedicado más importancia, pero sí que es cierto que del total de la exposición, pues la mayor parte se la lleva a renta, que es la que tiene más medidas que en el IVA. Bueno, entonces pongo primero lo que es el índice. Medidas en el IRPF, yo he buscado, a ver, relacionadas con el fomento de la actividad y demás, hasta 9, ¿vale? Bien, la primera sería un supuesto de exención del artículo 7 de la ley del IRPF en el caso de la prestación de empleo cuando se capitaliza, es decir, el pago único, es decir, la prestación por desempleo periódica no está exenta, pero si tú optas por la capitalización y cumples determinados requisitos, esa renta estaría exenta. Pues bueno,
luego veremos con detalle. Una segunda que sería, a efectos de calcular el rendimiento neto de las actividades económicas, aquellas personas físicas que inicien una actividad económica tendrán derecho a una reducción de un determinado porcentaje, ¿vale? Entonces esta en concreto la tenéis en el artículo 32. También veremos todos los requisitos. Un tercer supuesto sería una exención en las ganancias de patrimonio derivadas de la venta de acciones cuando tú el importe obtenido en la venta lo reinviertes en suscribir acciones de otra empresa nueva. ¿Vale? Esta la tenéis en el artículo 38. La cuarta, tendríais una deducción por inversión en empresa nueva o de reciente creación. El supuesto de exención está relacionado directamente con la deducción, ¿vale? Con lo cual es lo mismo una cosa que la otra, los requisitos son los mismos en los dos casos, pero esta es deducción sobre la cuota, no es un supuesto de exención de la ganancia, sino que es de la cuota. Esta la tenéis en el artículo 68.1. Bien. Luego he buscado 4 deducciones, pero que son deducciones autonómicas, de la cuota íntegra autonómica, ¿vale? Entonces he buscado una que tenemos en Cataluña, que es por deducción, que es una deducción por inversión en empresa nueva. Es decir, la misma que tenemos a nivel estatal, pues a nivel autonómico catalán tenemos una. Ya veremos que son incompatibles, los requisitos son diferentes, con lo cual se pudiera dar el caso que tuvieras derecho a aplicar una y que no tuvieras derecho a aplicar la otra, o que pudieras aplicar las dos, con lo cual surgiría el problema de qué pasa si podemos aplicar las dos, si podemos elegir por una u otra. Y luego, a nivel autonómico, también Madrid tiene una deducción autonómica para el fomento del autoempleo, pero solo para jóvenes menores de 35 años. Aragón tiene otra por inversión en entidades de la economía social. Castilla y León tiene otra para el fomento del emprendimiento, con lo cual tendríamos 4 que son autonómicas. Y luego os he puesto una que es a nivel estatal, que es un tipo reducido de retención en el caso de que se inicie una actividad de carácter profesional. Entonces, estas serían las 9 medidas a efectos del IRPF. Y a efectos del IVA, pues lo que veremos es el régimen especial del criterio de caja. Entonces ahí lo veremos con detalle, el ámbito subjetivo, el ámbito objetivo, el contenido y demás. Vale. Bueno, pues haciendo referencia, empezando por las medidas en el IRPF, ya hemos comentado que la prestación por desempleo, es decir, esa prestación por desempleo que tú percibes de forma periódica mensual, como norma general es un rendimiento del trabajo, no estaría exento, pero cuando esta prestación por desempleo se capitaliza, es decir, se percibe en la modalidad de pago único, estaría exenta. Hace años esta exención sí que tenía un límite cuantitativo, ¿vale? Eran 12.000 euros, luego la subieron un poquito más y actualmente ya no hay un límite cuantitativo. Es decir, cualquiera que sea la capitalización por desempleo, es decir, aunque fueran 30.000 euros, pues si cumplen los requisitos estaría exenta. ¿Cuál es el requisito? Pues el requisito sería que con ese dinero que se capitaliza se adquieran acciones o participaciones de una entidad, ya sea una entidad laboral o una cooperativa de trabajo, o bien que inicies una actividad económica por cuenta propia como persona física. Es decir, no integrarte vía una sociedad, sino hacerlo tú por tu cuenta. Bien, entonces, los requisitos. En el caso de que tú suscribas acciones o participaciones de una entidad laboral o una sociedad cooperativa, la norma lo que te obliga es a mantener esas acciones durante al menos 5 años. Y en el caso de que tú inicies una actividad, tú mismo como persona física, pues el requisito que te pone la norma es mantener esa actividad durante por lo menos 5 años. Con lo cual el requisito es mantener las acciones 5 años o mantener la actividad durante 5 años. Entonces, claro, aquí se plantean diversas cuestiones, ¿no? Entonces, esta norma, a ver, la norma es antigua, quiero decir, la tenemos ya hace tiempo, pero sí que tenemos consultas de tributos sobre esta cuestión de en qué casos se considera incumplido el requisito, ¿vale? El tema de los 5 años, si transforman la sociedad laboral en otro tipo de sociedad, si se entiende cumplido o no requisito. Bueno, pues tenéis alguna consulta, por ejemplo. Tenéis una consulta del 2016 que dice que se incumple el requisito de mantenimiento si cesas en la actividad. Con lo cual la idea sería, el cese no tiene que ser un cese que sea porque tú quieres, es decir, puede ser un cese forzado en la actividad. Pues la consulta de tributos dice que incluso en un caso de cese forzado de la actividad, porque no te va bien y antes de los 5 años
tienes que cesar, pues tributo se entiende que has incumplido esa norma, con lo cual teóricamente tendríamos que regularizar ese importe, es decir, ese importe que no tributo en teoría tendría que tributar. También tributos en otra consulta del 2016 dice que se incumple ese requisito del mantenimiento 5 años si la inversión se recupera a través de una reducción de capital o como consecuencia de la separación del socio. Bueno, con lo cual la idea es como que está recuperando la inversión, pues tributos dice que no se tiene que cumplir. En cambio, en estas consultas que tenéis también del 2016 dice que en el caso de transformación de una sociedad limitada laboral en una sociedad mercantil, ello no implica perder la exención. ¿Por qué? Porque ambas figuras, tanto la sociedad mercantil como la sociedad limitada laboral, están previstas en la norma como un supuesto en el que tú puedes invertir. Con lo cual, el hecho de transformar la sociedad en una a otra no implica perder esa exención. Bien, la tercera precisión sería, ¿qué pasaría en el caso de que se incumpla el requisito este de los 5 años? Es decir, si tú antes de los 5 años te integras en una sociedad, vendes las acciones, o bien ejerces la actividad tú mismo como persona física y cesas en la actividad antes de los 5 años. Pues hay una consulta de tributos que veis ahí que dice que en el caso de que se incumpla ese requisito, se perdería el derecho a la exención, con lo cual la idea es tendríamos que tributar por aquello en lo que no tributamos en su día. Y fijaros que aquí dice que la regularización tendrá que ser efectuada en la autoliquidación del IRPF correspondiente al periodo impositivo en el que se produce el incumplimiento. Con lo cual la idea sería que si tú has capitalizado la prestación por desempleo en el año 2016 y tú en el 2018 cesas en la actividad, tú tendrás que tributar esa cantidad, por ejemplo, si eran 30.000 euros, ¿no? Pero la cuestión es, me dice que eso lo tendré que regularizar en el año del incumplimiento, con lo cual, si yo capitalizo y percibo la prestación en 2016 y ceso en la actividad en 2018, tendré que tributar en la declaración del IRPF del 2018. Pero fijaros que aquí no me está diciendo que tenga que presentar una declaración complementaria del 2016. O sea, me está diciendo que lo tengo que ingresar, esa cuota que dejé de ingresar en su día en 2016, la tendré que ingresar en la declaración del IRPF del 2018. Y además con intereses de mora, claro, lógicamente, por el tema de que hay un incumplimiento. Pero fijaros que a efectos de calcular esa cuota dejada de ingresar, yo sí que tendré que aplicar la normativa que estaba vigente en 2016. Con lo cual, no tengo que hacer una complementaria del 2016, lo voy a ingresar junto con mi cuota del 2018, pero aplicando normativa del 2016. Con lo cual, aquí no se trata de hacer una complementaria. Vale. Bien, y cuarta precisión, también tenéis otra consulta vinculante, que dice que en el caso de que tú ejerces una actividad como persona física y pases y constituyas una sociedad limitada para realizar esa misma actividad, pues ahí quebraría el derecho a la exención, con lo cual tendrías que tributar. Vale, bueno, este supuesto de exención, tenemos un ejemplo para verlo. Bien, tenemos un señor, que es el señor Z, que está en paro, dice que constituye con un grupo de compañeros que están en la misma situación, dice que constituye una sociedad laboral y opta por percibir estas prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único. Y el importe de la capitalización por desempleo son 30.000 euros. Y me dice que el año en el que percibe esos 30.000 euros es ahora, en 2019. Pues bien, esta prestación por desempleo percibida por el señor Z en la modalidad de pago único constituiría una renta sujeta, pero estaría exenta siempre que se cumplan esos dos requisitos, que serían que se invierta en la sociedad laboral los 30.000 euros de la capitalización y luego que se mantengan esas acciones durante por lo menos 5 años. Vale, pues ya tendríamos una primera medida. La segunda medida sería aquellos contribuyentes, personas físicas que inicien una actividad económica, tendrán derecho a aplicar una reducción sobre el rendimiento neto. Bien, pues en este caso solo pueden aplicar esta medida aquellos contribuyentes que determinen el rendimiento neto con arreglo al método de estimación directa. Es decir, para determinar el rendimiento neto de la actividad económica, nosotros tenemos 3 métodos. Tendríamos la estimación directa, tendríamos la estimación objetiva y tendríamos la estimación indirecta.
la estimación indirecta es raro que se aplique, en principio estará entre objetiva y directa, con lo cual esta reducción de rendimiento neto solo la van a aplicar contribuyentes que estén en estimación directa, ya sea normal, ya sea simplificada, pero los que estén en objetiva no podrían aplicar esto. En este caso, la reducción sería del 20% sobre el rendimiento neto positivo declarado. Vale. Fijaros que no habla de rendimiento neto positivo comprobado, porque claro, se pudiera dar el caso de que el día de mañana, en una comprobación posterior, pues resulta que el rendimiento neto que tú declaraste, tú declaraste 50.000 euros, te comprueban el rendimiento neto y resulta que el rendimiento neto ya no son 50.000, sino que serían 100.000. Claro, lógicamente, si la reducción es del 20%, claro, la idea es yo me voy a aprovechar de ese incremento de rendimiento neto. Pues te dice, no. Como que tú solo declaraste 50.000 de rendimiento neto, solo te vas a aplicar la reducción del 20% sobre lo que tú declaraste. Como que solo declaraste 50.000, es el 20% de 50, no es el 20% sobre 100. Con lo cual se busca que no te puedas aprovechar de tu propio incumplimiento. Es decir, encima de que tú incumples la norma, declaras menos rendimiento, que encima te puedas aplicar una mayor reducción que proviene de un incumplimiento propio. Bien, tiene que ser el rendimiento positivo, claro. Entonces, esta reducción del 20% se aplicará durante 2 periodos impositivos, que serían el primer periodo impositivo en el que el rendimiento neto sea positivo y el periodo impositivo siguiente. Con lo cual, estimación directa, 20% de rendimiento neto positivo declarado y durante 2 periodos impositivos. Bueno, si posteriormente al inicio de una actividad se inicia una segunda actividad sin haber cesado en el ejercicio de la primera, es decir, tú inicias una actividad y al año siguiente inicias una segunda actividad y no has cesado en la primera, la reducción se aplicaría sobre los rendimientos netos obtenidos en el primer periodo impositivo, en el que los mismos sean positivos, y en el periodo impositivo siguiente. Pero esos 2 años empezarían a contar a partir de la primera actividad. Es decir, a partir del primer periodo impositivo en el que el rendimiento sea positivo, pero haciendo referencia siempre a la primera actividad, no a la segunda actividad. Bien, se establecen límites. Solo se va a poder aplicar esa reducción del 20% sobre rendimientos netos positivos, pero hasta una base máxima de 100.000 euros. Lo cual la idea es que si yo declaro un rendimiento neto positivo de 200.000 euros, a la hora de aplicar la reducción del 20%, no aplicaría el 20% sobre 200.000, sino que aplicaría el 20% sobre 100.000, porque ese es mi límite. Fijaros que 100.000 no es la reducción, 100.000 es la base máxima sobre la que puedes aplicar la reducción del 20%. ¿Vale? Y ese es un importe que no lo podrías trasladar para años siguientes, con lo cual ese importe se perdería. Tampoco se puede aplicar esa reducción del 20% en el periodo impositivo en el que más del 50% de los ingresos procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente haya obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad. Claro, si tú estás trabajando por cuenta ajena en una empresa y luego te pones tú por cuenta propia y resulta que tu cliente básicamente es la misma empresa en la que tú prestabas servicios, pues al final, ¿cuál es el inicio de la actividad que hay realmente, ¿no? Si al final lo mismo que hacías en el seno de la empresa, ahora lo haces por fuera, ¿no? Con lo cual, la idea es esa, ¿no? Evitar estos supuestos en los que tenemos trabajadores que se dan de baja en la empresa, se dan de alta ellos mismos, pero el cliente que tienen básicamente es la misma empresa en la que prestaban servicios, ¿no? Bueno. Entonces hay que hacer precisiones en relación con esta reducción porque tenemos consultas de tributos, ¿vale? Entonces se considera que se produce el inicio de una actividad económica cuando no se ha ejercido actividad económica alguna en el año anterior. Ahora bien, a efectos de entender si en el año anterior tenemos ya iniciada una actividad económica, no hay que tener en cuenta aquellas actividades económicas que se haya cesado el ejercicio de las mismas sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde el inicio. Lo cual, esas actividades es como si no contaran. Es decir, si tú has iniciado una primera actividad y nunca has tenido beneficios de esa actividad, tu rendimiento siempre ha sido negativo, y luego inicias una segunda actividad, se entiende que esa segunda sí que realmente es un inicio de la actividad, porque la primera no contaría, porque como que nunca has obtenido un rendimiento positivo, es como si no existiera.
Bien, también tenéis una consulta que dice que la reducción del 20% no se aplica si en el año anterior, a la fecha de inicio, en que el contribuyente no era residente en España, ejerció una actividad económica en el extranjero. Con lo cual, el requisito es no haber hecho en el año anterior una actividad económica, ya sea en territorio español, ya sea en el extranjero. Porque aquí la duda era, claro, si yo el año anterior no era contribuyente y mi actividad económica no la realizaba en territorio español, yo realmente este año estoy iniciando una actividad nueva en territorio español, con lo cual teóricamente tendría derecho a eso. Pero dice que a efectos de computar, si has hecho una actividad económica en el año anterior, tengas en cuenta si las has hecho en territorio español o no. Con lo cual, si este contribuyente el año anterior realizó una actividad económica en el extranjero, pues entiende que la nueva actividad no es un inicio nuevo de actividad, con lo cual no tendría derecho a la reducción. Bien, otra cuestión interesante pues sería esta, fijaros. Si nosotros iniciamos una actividad en 2014, aplicamos la reducción en 2014 por inicio, y al año siguiente el rendimiento neto de la actividad es negativo, ya no podríamos aplicar la reducción sobre rendimiento neto positivo en 2016, ¿vale? Lo que decía el anterior ponente, antes Bernat, ¿no? Que decía que ¿cómo era? Que la deducción aquella por... que el tipo reducido ese del 15% que se aplicaba en el primer positivo en el que el rendimiento fuera positivo y el siguiente. El siguiente se refiere al inmediato siguiente. Es decir, si tú inicias una actividad en 2014, tu rendimiento es positivo, tú la reducción del 20% la aplicarás en 2014 y luego en 2015. Pero si en 2015 tu rendimiento es negativo, pues ya se te ha pasado el plazo. Es decir, en 2016 no puedes decir que podrás aplicar esa reducción, porque tú la podías aplicar el primer año en el que sea positivo y el inmediato siguiente. Y si el inmediato siguiente es negativo, pues no puedes aplicarla. Pues solo la vas a poder aplicar un año, que es el de inicio. ¿Vale? Esto es cierto que la norma no lo dice expresamente, ¿vale? Pero tributo dice que es el inmediato siguiente. Con lo cual al final es un fastidio entre comillas porque la reducción que en teoría serían 2 años, pues al final no son 2 años, porque sería un año, ¿no? Bueno, entonces aquí tenéis unos ejemplos. Tenemos un contribuyente que inicia una actividad económica en 2018. En 2017 no había realizado ninguna actividad económica. En 2018 el rendimiento es negativo y en 2019 obtiene su primer rendimiento positivo. Bien, pues en este caso, como que en el año anterior, es decir, en 2017 no había realizado ninguna actividad económica, en 2018 no podrá aplicar la reducción porque el rendimiento es negativo. 2019, que es el primer periodo positivo en el que el rendimiento es positivo, ahí sí que va a poder aplicar esa reducción del 20%. Y lógicamente, si en el año 2020, que sería el siguiente del primero, su rendimiento fuera positivo, pues también podría aplicar el 20%. Pero si en 2020 el rendimiento fuera negativo, no podría aplicar esa reducción y solo la hubiera podido aplicar en 2019. Bien, segundo ejemplo. Es un contribuyente que inicia una actividad económica en 2018. A diferencia del caso anterior, aquí en 2017 sí que realizó una actividad económica, pero ahí cesó la actividad, pero respecto de esa actividad que sí que realizó en el año anterior, nunca obtuvo rendimiento positivo. Y 2019 es el primer periodo positivo en el que el rendimiento es positivo. Pues aquí fijaros que teóricamente, claro, tú en 2018, que es el año de inicio, tendrías que mirar si has realizado una actividad económica en el año anterior. Y aquí en 2017 sí que hemos realizado una actividad económica. Pero como que respecto de esa actividad económica nunca hemos obtenido rendimientos positivos, se entiende que en el año anterior nunca has realizado una actividad económica. Con lo cual en 2019, que es el primer año en el que tu rendimiento neto es positivo, sí que podrías aplicar esa reducción. Vale. Tercer ejemplo, tenemos un contribuyente que inicia una actividad económica en 2018. En 2017 no ha realizado ninguna actividad económica, ¿vale? En 2018, que es el año de inicio de la actividad, su rendimiento es positivo. Y en 2019 inicia una segunda actividad económica. Y resulta que en el año 2019 su rendimiento también es positivo. Entonces, fijaros, como que en 2017
no ha realizado ninguna actividad económica, en 2018, que es el año de inicio y que además es el primer año en el que el rendimiento es positivo, podríamos aplicar la reducción del 20%. Y esa reducción del 20% respecto de la primera actividad la podremos aplicar en 2018 y en 2019. Pero aquí hay un matiz, y el matiz sería que en el año 2019 no solo vamos a poder aplicar la reducción del 20% respecto del rendimiento positivo de la primera actividad, sino que además vamos a poder aplicar la reducción del 20% sobre el rendimiento positivo de la segunda actividad. Porque acordaros lo que hemos dicho antes, dice que a efectos de computar los 2 años, son 2 años desde el inicio de la primera actividad, y la primera actividad se inició en el 18. Con lo cual, sobre la segunda actividad, sí que aplicaríamos la reducción del 20% en 2019. 2020 ya no podríamos aplicarla, porque son 2 años y sería 18-19. Pero en 2019 aplicaríamos la reducción de las 2 actividades. Vale. Bien. El cuarto ejemplo es parecido, ¿vale? Os voy cambiando alguna pequeña cosa en cada ejemplo, ¿vale? A ver, aquí iniciamos una actividad en 2018, en 2017 no se realizó ninguna actividad, pero aquí, a diferencia del caso anterior, que en el año de inicio el rendimiento era positivo, aquí en el año de inicio, que es el 18, el rendimiento aquí es positivo, en el 18. Pero en 2019 es negativo. Y cuando inicia la segunda actividad es en 2020. Y en 2020, que es el año de inicio de la segunda actividad, el rendimiento es positivo. Entonces, fijaros, aquí, como que en 2017 no realizó ninguna actividad, en 2018, que es el año de inicio y es el primer año en el que el rendimiento es positivo, podrá aplicar la reducción del 20%. 2019 no puede aplicar la reducción del 20% porque el rendimiento de 2019 es negativo. Y 2020 no podrá aplicar la reducción del 20% porque ya se le ha pasado el plazo de los 2 años. Es cierto que en 2020 el rendimiento es positivo, pero es que yo los 2 años los computo no actividad por actividad, sino desde la primera actividad. Y la primera actividad se inició en 2018 y el primer rendimiento positivo fue en el 18. Con lo cual yo reducción tendría derecho solo en el 18 y en el 19. Con lo cual, en este caso, a diferencia del caso anterior, en 2020 no podríamos aplicar esa reducción del 20%. Bueno, pasamos a la tercera medida. La tercera medida contiene un supuesto de exención en el caso de ganancias de patrimonio derivadas de la transmisión de acciones en una empresa nueva o de reciente creación, siempre que el contribuyente reinvierta el importe obtenido en la venta en suscribir acciones de otra empresa nueva o otra empresa de reciente creación. Con lo cual, tanto las acciones que vendes como las acciones nuevas en las que reinviertes tienen que ser acciones de una empresa nueva o de reciente creación. Con lo cual es un supuesto de exención condicionado a que reinviertas. Esta exención está directamente relacionada con la deducción que veremos posteriormente por inversión en empresa nueva. De hecho, el artículo 38.2, que es el que regula el supuesto de exención, te dice que los requisitos son los que están previstos en el artículo 68, lo cual exactamente son los mismos requisitos, con lo cual los veremos ahora, luego los repetiremos otra vez, pero son los mismos. ¿Vale? Fijaros que efectivamente dice que la exención se aplica a las ganancias de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de acciones o participaciones por las que se hubiese practicado la deducción por inversión en empresa nueva o de reciente creación, siempre que el importe total obtenido en la venta lo reinviertas en acciones nuevas. Con lo cual ya veis que de ahí se desprende que tiene que estar relacionada la exención con la deducción en la cuota. Bueno, el problema que tenemos aquí es que para aplicar este supuesto de exención tenemos muchos requisitos. Entonces vamos a ver con detalle cuáles son esos requisitos que tenemos que cumplir. Pues fijaros, tenemos una serie de requisitos en relación al tipo de entidad. El tipo de entidad respecto de la cual estamos vendiendo las acciones y estamos comprando las acciones. Entonces, requisitos en cuanto a qué? En cuanto a forma jurídica, en cuanto a actividad y en cuanto a importe de los fondos propios. Bien, las acciones de la empresa que se vendan y las acciones de la empresa que se compran tienen que ser de una empresa que sea una sociedad anónima, una sociedad limitada,
una sociedad anónima laboral o una sociedad limitada laboral. Y además, las acciones no pueden cotizar. ¿Vale? Y además, este requisito tiene que cumplirse durante todos los años de tenencia de la acción. No es solo el año de inicio, el año de la compra ni el año de la venta, sino que durante todo el tiempo de tenencia de las acciones tienes que cumplirlo. Segundo requisito, esa entidad tiene que realizar una actividad económica para la cual cuente con medios personales y materiales. Es decir, no puede ser una entidad patrimonial, ¿no? Que es lo que comentamos antes. No puede ser una entidad que tenga como objeto principal la gestión de un patrimonio, lo cual tiene que contar con medios personales y materiales, ¿vale? Bien. Y habría un tercer requisito, que sería el que se refiere al importe de los fondos propios. El importe de los fondos propios de la entidad, tanto la entidad respecto de la cual las acciones se venden como las que se compran, no puede ser superior a 400.000 euros, pero fijaros que aquí el requisito se tiene que cumplir en el inicio del periodo impositivo en el que el contribuyente adquiera las acciones. Con lo cual no habría ningún problema en que tú aumentaras el importe de los fondos propios por encima de los 400.000 euros una vez compras las acciones. Lo que sí que te exige es que si tú las acciones de la empresa nueva las suscribes en 2019, los fondos propios a 1 de enero del 2019 no pueden superar 400.000 euros, con independencia de que durante el periodo impositivo hagas una ampliación de capital y los fondos propios se incrementen por encima. Con lo cual el requisito sería a 1 de enero. En el caso de que la entidad forme parte de un grupo de empresas, el importe neto de los fondos propios se referirá al conjunto de empresas pertenecientes al grupo, lo cual no solo serían los fondos propios de la empresa dependiente, sino los fondos propios de la suma de la empresa dominante y las dependientes. Bien, luego tenemos requisitos en cuanto a la forma de adquisición y al porcentaje máximo de titularidad. A ver, las acciones o las participaciones de la empresa se tienen que adquirir bien en el momento de la constitución de la empresa, bien mediante una ampliación de capital efectuada en los 3 años siguientes a la constitución. Porque fijaros, este es un supuesto de ganancia de patrimonio exenta por inversión en empresa nueva. Cuando te habla de empresa nueva es que la empresa se constituye y tú en el momento de la constitución suscribes esos títulos. Cuando te habla de inversión en empresa de nueva creación, se refiere a una empresa que se haya constituido como muy tarde, hace 3 años. Si la empresa se constituyó hace más de 3 años, ya no es una empresa de reciente creación, con lo cual ya no podrías aplicar este supuesto. Bien, además, estas acciones en las que tú reinviertes, las tienes que mantener en tu patrimonio durante como mínimo 3 años y como máximo 12 años. Con lo cual tienes un periodo mínimo de mantenimiento, que son 3 años, pero también tienes un periodo máximo de mantenimiento, que son 12, con lo cual tienes un mínimo y un máximo. Bien, requisito en cuanto al porcentaje máximo de titularidad. El porcentaje de participación directa e indirecta, tanto del contribuyente como de su núcleo familiar más cercano, entendiendo como núcleo familiar más cercano el cónyuge, y parientes en línea recta colateral por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado incluido. Fijaros que aquí habla de segundo grado. La ley del IRPF, según el supuesto, a veces te dice segundo grado, a veces cuando te dice tercer grado, pero siempre segundo o tercero. En este caso es segundo grado. Con lo cual, participación entre padres y hijos sería primer grado, entre abuelos, nietos, segundo grado, ¿vale? Línea directa, línea colateral, con lo cual participación que tengan hermanos también sería segundo grado, pero participaciones más allá del segundo grado ya no entrarían aquí, en el límite, es decir, participaciones que tengan tíos con sobrinos ya sería un tercer grado, con lo cual ya no la sumaríamos. Participaciones que tengan primos ya sería cuarto grado, con lo cual ya no incluirían aquí. Con lo cual estamos hablando de segundo grado, con lo cual esas participaciones que tenga el contribuyente con el cónyuge y con sus familiares hasta segundo grado no puede superar el 40% del capital.
Pero fijaros que este requisito hay que cumplirlo durante todos los días de tenencia de la participación. Todos los días. Es decir, si tú tienes las acciones durante 4 años, pues durante todos los días de los 4 años tu porcentaje no puede superar el 40%. Nada más que un día superes el 40% ya se incumple la norma. Con lo cual no te está diciendo una fecha, te está diciendo día a día. Con lo cual cada día tendrías que ir mirando que no superes el 40%. Bien, más requisitos. Para poder aplicar esta exención es necesario obtener un certificado expedido por la entidad cuyas acciones se hayan adquirido. Bien, esta entidad tiene que presentar una declaración informativa anual, que es un modelo que es el modelo 165. Y en esta declaración informativa anual pues tendrá que poner sus datos identificativos de la empresa, la fecha de la constitución, el importe de los fondos propios, es decir, como que sabemos que los fondos propios no pueden superar un importe, pues también cuáles son los fondos propios. Y además, en esa declaración informativa tendrá que identificar a todos los partícipes, con el nombre, con los apellidos, con el NIF, con el importe de la adquisición, con la fecha de la adquisición y con el porcentaje de participación. Esta declaración informativa, que es el modelo 165, se tiene que presentar durante el mes de enero en relación con la suscripción de acciones del año anterior. Vale. Porque lógicamente, a ver, si no tuviésemos este modelo, pues seguramente resultaría bastante complicado pues saber si el contribuyente tiene derecho o no a aplicar este supuesto, ¿no? Pues bueno, si ya tenemos la empresa que nos facilita esa información, pues el cruce de información es mucho más rápido, ¿no? Bueno, el importe. El importe que nosotros tenemos que reinvertir, como norma general, es el importe obtenido en la venta de las acciones, entendiendo como importe obtenido en la venta el precio de venta minorado en los gastos inherentes a la venta. Es decir, si tuviésemos alguna comisión bancaria de corretaje de venta y demás que fuera a cargo del vendedor, ese importe se restaría. Es decir, no podríamos reinvertir ese importe, con lo cual, lógicamente, a efectos de ver el importe a reinvertir, se tendría que descontar. Lo que sí que se admite es la reinversión total y la reinversión parcial, con lo cual no es obligatorio reinvertir totalmente. Ahora bien, si tú reinviertes totalmente, la ganancia de patrimonio está totalmente exenta, y si reinviertes una parte, estará exenta únicamente en la parte proporcional que corresponde a la parte que tú reinviertes. ¿Vale? Con lo cual tendríamos que hacer una regla de 3 para ver del importe total obtenido cuál es el importe que se reinvierte, hacer un porcentaje y ese porcentaje es el que se aplica. Bien, luego tenéis otro requisito en cuanto al plazo para reinvertir. En cuanto al plazo para reinvertir, nosotros tenemos un plazo para reinvertir de como máximo 1 año desde la fecha de venta de las acciones. ¿Vale? El tope sería 1 año. Ahora bien, ¿qué pasaría si en el año en el que tú vendes las acciones todavía no has reinvertido? Es decir, imagina que tú vendes las acciones a 30 de junio de un año, tú tienes 1 año para reinvertir. ¿Qué pasaría si a 31 de diciembre han pasado 6 meses y no has reinvertido? Claro, tú todavía estás dentro de plazo. Si tú a 31 de diciembre todavía no has reinvertido, sí que deberás hacer constar en la declaración el importe de la ganancia que has obtenido y tu intención de reinvertir. Con lo cual sí que tienes que declararlo, aunque sea como importe exento, pero tiene que constar. Bien, ¿qué pasaría en el caso de que se incumplan todos estos requisitos? Ya sea importe de los fondos propios, porcentaje de participación, el plazo. Bien. Si se incumple cualquiera de las condiciones establecidas, la ganancia de patrimonio que estaba exenta ya no estará exenta. Pero fijaros, a diferencia del caso anterior de la prestación por desempleo, aquí sí que la norma te obliga a hacer una declaración complementaria. Complementaria del año en el que obtuviste la ganancia de patrimonio que declaraste exenta. Y esta declaración complementaria tendrá que incluir intereses de demora. ¿Vale? Es parecido al caso anterior, pero en el caso anterior de la prestación por desempleo, tú lo declarabas en el año del incumplimiento, aquí lo haces vía complementaria del año en el que se obtuvo esa ganancia. Pero pagas exactamente lo mismo, pagas cuota y pagas intereses.
Bueno, para ver este supuesto de exención os he preparado un pequeño ejemplo. A ver, tenemos una contribuyente. Entonces, es una contribuyente que suscribe acciones en diferentes fechas. Entonces, fijaros, suscribe acciones el 1 de octubre del 2013, el 1 de noviembre del 2013, el 1 de diciembre del 2013 y el 1 de marzo del 2014. Bien, en la primera fecha, el 1 de octubre, suscribe 1.000 acciones por un valor de 10.000 euros de la empresa Alfa, como consecuencia de una ampliación de capital de esta empresa, y esta empresa se constituyó el 1 de octubre del 2012. Bien, pasado un mes, suscribe otra vez, pero en este caso le compra a un socio de la empresa Alfa, es decir, no había una ampliación de capital, sino adquisición derivativa a un socio, le compra a un socio 3.000 acciones a 15 euros cada una. La siguiente fecha, en diciembre, suscribe 2.000 acciones por importe de 36.000 euros como consecuencia de una ampliación de capital que se realiza por la empresa Alfa a razón de una nueva por cada 2 antiguas. Pero también es una ampliación de capital. Y en cuarto lugar, en fecha 1 de marzo del 2014, suscribe 3.000 acciones, también de la empresa Alfa, por una ampliación de capital. Vale, entonces fijaros que ahora, el 2 de diciembre del 2016, vende 8.000 acciones de la empresa Alfa. El precio de venta de las 8.000 acciones serían 400.000 euros, con lo cual las vende a 50 euros cada título. Y de ese importe obtenido en la venta, el 1 de abril del 2017 reinvierte 100.000 euros, suscribiendo 10.000 acciones de 10 euros de la empresa Beta. Y respecto de esa empresa se cumplen los requisitos que hemos visto antes. Bien, aquí lo que se pide es determinar la ganancia de patrimonio que estaría exenta. Bien, antes de determinar la ganancia de patrimonio que estaría exenta, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es mi ganancia de patrimonio. Es decir, tengo que saber cuál es mi ganancia de patrimonio y luego ya miraré respecto de qué parte cumplo los requisitos y ya aplicaré el supuesto de exención. Pero primero saber qué ganancia de patrimonio. Claro, aquí tenemos un problema. El problema que tenemos es el siguiente. Nosotros, fijaros que las acciones compradas en total, si hacéis la suma, la contribuyente compró 9.000 acciones, porque compra 1.000, más 3.000, 4.000, más 2.000, 6.000, más 3, 9, y vende 8. Con lo cual, claro, el primer problema que tenemos es, cuando yo vendo las acciones, como que no las vendo todas, ¿cuáles estoy vendiendo? Es decir, empiezo a contar por las primeras, empiezo a contar por las últimas, hago un precio medio de todas y le aplico el precio medio. Claro, ahí me tengo que ir a la ley del IRPF, y la ley del IRPF me dice que cuando tú transmitas acciones homogéneas, se entenderá que lo que estás vendiendo son las primeras, con lo cual te está diciendo que le apliques un criterio FIFO. Con lo cual, tú no puedes elegir criterio, porque a mí me podría interesar, por motivos fiscales, entender que estoy vendiendo las primeras o las últimas o hacer un precio medio para que me diera más ganancia y aplicar más supuesto de exención. Pero como que la ley me está diciendo que yo le aplique el criterio FIFO, pues es que tengo que aplicar el criterio FIFO, porque es que la norma fiscal me lo dice. Con lo cual, yo entiendo que lo que estoy vendiendo serían las primeras 1.000, las 3.000 que compro en noviembre, las 2.000 que compro en diciembre y 2.000 de las 3.000 que compro en marzo del 2014. Con lo cual, las que me quedan en mi patrimonio son 1.000 de las compradas en marzo del 14. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, la ganancia estará mal calculada, con lo cual el supuesto de exención estará mal hecho. Bueno, entonces, claro, tenemos que ir calculando ganancia por ganancia. ¿Por qué? Porque los precios de compra son diferentes. Las primeras acciones se compran por 10, las otras por 15, las otras por 30, con lo cual, una por una. Fijaros, las primeras 1.000 acciones, las que se compraron en octubre, se compraron por 10, se venden por 50. Pues la ganancia son 40 euros por título vendido. Si vendes 1.000, 1.000 por 40, 40.000, con lo cual la primera ganancia está clara. Segunda ganancia, las 3.000 acciones que se compraron en noviembre del 2013, se compraron por 15, se venden por 50. Mi ganancia son 35 euros por título vendido. Vendo 3.000, 3.000 por 35, 105.000. Por lo cual ahí tampoco hay ningún problema. La tercera ganancia.
Las 2.000 acciones que compré en diciembre de 2013, las compré por 18, las vendo por 50, mi ganancia son 32 euros por título vendido. Vendo 2.000, 2.000 por 32, también la ganancia. La cuarta venta, los títulos que se compraron en marzo del 2014, se venden por 50, se compra por 25, mi ganancia son 25 euros por título vendido, 25 euros por 2.000, 50.000. Con lo cual, si yo quiero saber cuál es mi ganancia total, sumo las 4 ganancias y la ganancia total obtenida son 259.000 euros. Bien, como que aquí me está diciendo que está haciendo que se reinvierten 400.000 euros, de los 400.000 euros del precio de venta se reinvierte 100.000 y me está diciendo que se cumplen los requisitos del artículo 68, cabe plantearse si se puede aplicar el supuesto de exención por reinversión del artículo 38.2. Pero claro, hay que ver si se puede aplicar para las 4 ganancias o no. Entonces, fijaros, no se puede beneficiar del supuesto de exención por reinversión las 3.000 acciones que se compraron en el mes de noviembre a un socio. ¿Por qué? Porque eso es una adquisición derivativa y te dice que tú tienes que comprarlas en la Constitución o en una ampliación de capital. Es decir, tiene que haber una efectiva inversión. Si tú le estás comprando las acciones a un socio, dime tú qué estás invirtiendo en la empresa. Si ya lo invirtió el socio antiguo, tú no inviertes nada. Con lo cual, respecto de la segunda ganancia, no le puedes aplicar el supuesto de exención porque efectivamente no hay una inversión. Pero es que luego también hay otra ganancia en la que tampoco puedes aplicar el supuesto de exención por reinversión. Y fijaros qué es en la última. Fijaros, las acciones que se compraron en marzo del 2014 se venden en diciembre del 2016, con lo cual no se cumple el requisito de los 3 años. La norma te obliga a mantenerlas mínimo 3 años y tú antes de los 3 años la vendes, con lo cual respecto de esa ganancia de 50.000 euros tampoco podemos aplicar el supuesto de exención. Con lo cual al final solo se podrá aplicar el supuesto de exención para la primera ganancia y para la tercera, porque fijaros que aquí sí que se cumplen todos los requisitos, lo de los 3 años se mantiene, la empresa es nueva, lo del tema del año también se cumple, con lo cual en principio se cumple todo. Pero ¿cuál es el problema? Que la reinversión es parcial, porque mi precio de venta son 400.000 euros y lo que reinvierto son 100.000, con lo cual tendré que hacer una regla de 3 para saber qué parte de la ganancia estaría exenta. Claro, si yo me voy a la primera ganancia, fijaros, la primera ganancia sí que está exenta. ¿Por qué? Porque en la primera ganancia eran 40.000 euros y fijaros que el valor de transmisión eran 50, o sea, el valor de transmisión son 50 y yo lo que estoy reinvirtiendo son 100.000, con lo cual hasta 100.000 euros no hay problema, con lo cual esta primera ganancia sí que estaría exenta. El problema viene con la siguiente ganancia, con la tercera. Porque fijaros, en esta tercera ganancia, estas 2.000 acciones que se suscribieron en el mes de diciembre del 2013, estas acciones se venden por 100.000. Pero claro, el problema es que tú ya llevas un valor de transmisión de 50.000 de la primera ganancia. Con lo cual, aunque tú aquí, tu valor de transmisión fueron 100.000 y tu ganancia de patrimonio son 64.000 euros, solo se considera que has reinvertido 50.000 euros, porque ya has reinvertido 50.000 euros de la primera transmisión. Con lo cual aquí, lo que hay que hacer es una regla de 3, que sería, si 64.000 euros es la ganancia de patrimonio para un importe de 100.000, X será el equivalente para 50.000, que es lo que podía reinvertir. Con lo cual la X serían los 32.000 euros. ¿Se ve claro? Yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Bueno, con lo cual, en definitiva, la ganancia de patrimonio que estaría exenta sería la de la primera transmisión y parte de la tercera. Es decir, 40.000 euros íntegros de la primera venta y 32.000 de la tercera, que sería la parte proporcional que tú reinviertes. Pasamos a la cuarta, ¿vale? La cuarta iremos un poquito más rápido porque como que los requisitos son los mismos que en la exención. Bueno, aquí tenemos una deducción por inversión en empresa nueva o de reciente creación. Pero fijaros, esta deducción es una deducción de normativa estatal y es una deducción que resta íntegramente de la cuota íntegra estatal.
no resta de la cuota íntegra autonómica. Es decir, a diferencia del resto de deducciones de normativa estatal, que restan 50% a la cuota íntegra estatal y 50% a la cuota íntegra autonómica, esta resta íntegramente de la cuota íntegra estatal. Bien, la deducción es el 30% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la suscripción de acciones de una empresa nueva o de reciente creación. Este porcentaje se ha modificado recientemente. Hasta el año 2017, el porcentaje era un 20%. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se aprobó en el mes de julio, con efectos 1 de enero del 2018, incrementa el porcentaje, y ese porcentaje ya no sería un 20%, sino que es un 30%. Con lo cual ya tenemos un año, que fue el 18, que ya era un 30%, y actualmente pues seguimos teniendo el 30%. Bien, los requisitos son los mismos. Si hay un requisito en cuanto a la entidad, es decir, forma jurídica, que lo hemos visto, sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad anónima laboral, las acciones que no coticen. La entidad tiene que ejercer una actividad económica que cuente con medios personales y materiales, no puede ser una entidad patrimonial. Los fondos propios no pueden superar 400.000 euros en ningún día de los años. Bueno, con lo cual, todo lo que son requisitos son los mismos, ¿vale? Lo de mantener las acciones un mínimo de 3 años, máximo 12, con lo cual aquí no hay cambios. La participación del contribuyente, conjuntamente con el núcleo familiar, el cónyuge y los parientes, no puede superar el 40%. Exactamente lo mismo. Ahora bien, la base máxima de deducción son 60.000 euros por año. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018 incrementa esa base máxima. Esa base máxima hasta el año 2017 eran 50.000 euros. Y la Ley de Presupuestos incrementa la base máxima de 50 a 60. Con lo cual, fijaros que antes teníamos un máximo de 20% sobre 50.000 euros, 10.000, que era el máximo, y ahora nuestro máximo sería 30% sobre 60.000, que serían 18.000 euros, con lo cual hemos incrementado un 80% más, el límite. Bien, pero fijaros, esta deducción estatal por inversión en empresa nueva o de reciente creación es incompatible con deducciones que puedan establecer las comunidades autónomas sobre la misma materia. Por ejemplo, Cataluña, que la veremos ahora, tiene su propia deducción autonómica, también por inversión en empresa nueva, con lo cual, si tú tienes derecho a aplicar las dos, tienes que optar por una, optar por la otra, pero son incompatibles. Eso lo dice la ley estatal. La ley estatal dice que no puede formar parte de la misma base de la deducción la estatal y la autonómica, que tienes que elegir por una u otra. Bien, además, en el caso de que el contribuyente venda acciones de una empresa nueva o de reciente creación y opte por aplicar el supuesto de exención por reinversión del artículo 38, solo formarán parte de la base de la deducción por inversión la parte de la reinversión que exceda del importe total obtenido en la venta. Es decir, lo que te está diciendo es que si tú vendes las acciones y aplicas el supuesto de exención, encima no te vas a practicar deducción por ese importe. Con lo cual solo te vas a poder practicar deducción por lo que inviertas en exceso. Pero aplicar tus beneficios fiscales por lo mismo, por un lado exención y deducción, no. ¿Vale? Con lo cual, si optas por aplicar exención por reinversión, ya no aplicas deducción por lo mismo. Ahora, si no optas por aplicar la exención por reinversión, sí que te puedes deducir. Bueno, entonces aquí tributos sí que se ha pronunciado, ¿vale? Hay alguna serie de cuestiones candentes de interpretación de la norma. Por ejemplo, la base de la deducción estaría formada por el valor de adquisición de las acciones suscritas, y ese valor de adquisición incluye tanto el valor nominal como la prima de emisión, con lo cual la prima de emisión forma parte de la base. No solo es el valor no solamente es el valor nominal, sino el valor nominal más la prima. Bien, la deducción solo se aplica respecto de las cantidades destinadas a la suscripción de las acciones, con lo cual, en aquel supuesto en el que se acordara una ampliación de capital mediante la compensación de créditos, ahí no daría derecho a aplicar la deducción por inversión. Es decir, supuesto en el que nosotros tenemos
tenemos personas respecto de los cuales la empresa le debe dinero y lo que se dice es, mira, yo en vez de darte este dinero voy a ampliar capital, te voy a dar acciones. Entonces, ese no es un supuesto en el que podríamos aplicar esa norma. Bien, el requisito relativo a que la cifra de fondos propios no sea superior a 42.000 euros debe cumplirse al inicio del periodo impositivo en el que el contribuyente compre los títulos. Con lo cual, no habría ningún impedimento a que tú, a lo largo del periodo impositivo, pudieras incrementar los fondos propios vía una ampliación de capital y que superaran ese importe. Porque a mí la cifra de fondos propios que tengo que tener en cuenta es la que tenía al inicio del periodo impositivo, con independencia de que durante el periodo impositivo se incremente el importe. Bien, en relación con este supuesto de deducción por inversión, hay un requisito en cuanto a la comprobación patrimonial, y es que el patrimonio del contribuyente al finalizar el periodo impositivo tiene que exceder del patrimonio neto que tenía al inicio del periodo impositivo, al menos en la cuantía de las inversiones que tú hagas. ¿Vale? Este supuesto de comprobación de la situación patrimonial también está en la deducción estatal por inversión en vivienda habitual, pasa exactamente lo mismo. También te obliga que tu patrimonio haya aumentado por lo menos en ese importe. Ahora bien, a efectos de computar el incremento patrimonial, no hay que tener en cuenta las revalorizaciones de activos. Es decir, tú tienes que coger los bienes que tenías a 1 de enero, mirar cuáles son los bienes que tenías a 31 del 12, pero el hecho de que esos bienes incrementen su valor no implica que hayas revalorizado, que hayas aumentado tu patrimonio. Bien, en aquellos supuestos en los que se incumplen todos estos requisitos, pues claro, pierdes el derecho a la deducción que te aplicaste en su día, ya sea no mantener las acciones menos de 3 años, más de 12, los fondos propios y demás. ¿Cómo regularizarás? Pues cuando pierdas el derecho a aplicar esa deducción, tendrás que sumar a la cuota líquida estatal devengada en el año en el que se produce el incumplimiento las cantidades que te dedujiste en su día incorrectamente, más los intereses de demora. Vale, con lo cual aquí no hay ningún problema. Pero fijaros que aquí tampoco hay que hacer ninguna complementaria. Es decir, en el año del incumplimiento sumas la deducción que te practicaste en su día. Es decir, lo que ibas restando en su día, ahora lo sumas y le pagas intereses encima. Vale. Bueno, para ver esto tenemos un ejemplo. ¿Vale? A ver, el ejemplo es el mismo caso de antes, es decir, el mismo contribuyente, pero fijaros que aquí las acciones se suscriben el 1 de octubre del 2018, se suscriben 1000 acciones de la empresa Alfa. El 1 de noviembre del 2018, aquí se adquieren a un socio de la misma empresa 3.000 acciones, con lo cual es una adquisición derivativa. El 1 de diciembre del 2018 se suscriben 2.000 acciones vía una ampliación de capital. Y el 1 de marzo del 2019 se suscriben 3.000 acciones. Entonces, aquí lo que se pregunta es, ¿cuál sería el importe de la deducción en la cuota íntegra estatal que se podría aplicar al contribuyente, suponiendo que se cumplen todos los requisitos a que se refiere el artículo 68? Entonces, fijaros, en este caso, no tendríamos derecho a aplicar deducción por inversión en empresa nueva en los 4 supuestos. Fijaros, en el segundo supuesto, la adquisición de las 3.000 acciones que se efectúan en el mes de noviembre no es una adquisición que se efectúe en el momento de la constitución de la empresa Alfa, ni es vía una ampliación de capital. Se compran a un socio. Entonces, como que es una adquisición derivativa, respecto de esa adquisición no se podría aplicar la deducción. Respecto de las otras 3 sí que se podría aplicar. Bien, entonces fijaros, en el año 2018, yo estoy invirtiendo, en el mes de octubre invierto 10.000 euros. Y en el mes de diciembre de 2018 estoy invirtiendo 36.000 euros. Con lo cual, si yo sumo el importe que he reinvertido, el importe que yo invierto 46.000 euros. Mi límite son 60.000 euros. Entonces, como que no supero el límite, mi deducción será el 30% sobre 46.000 euros. ¿Sí? Vale, 2019. En 2019, el importe invertido serían 75.000 euros.
pero como que mi límite son 60.000, la base máxima son 60, mi deducción sería el 30% sobre 60. ¿Vale? Bueno, yo creo que más o menos se ve el ejemplo. Bueno, yo creo que tengo que correr un poco, ¿no? Sí. Vale, a ver. Las deducciones autonómicas. A ver, deducciones autonómicas tenemos Cataluña. Cataluña tiene una deducción por inversión en empresa nueva. La deducción por inversión en empresa nueva de Cataluña tiene requisitos diferentes a los de la estatal. Hay requisitos que coinciden y hay requisitos que cambian. Y además la deducción es diferente, porque fijaros que en Cataluña la deducción es el 30%, no te fija un límite en cuanto a la base máxima, sí que te fija un límite en cuanto a la deducción. Es decir, el 30% de X como máximo serán 6.000 euros y tú no te puedes deducir más de 6.000 euros. Ese es tu límite. ¿Vale? Requisito, la participación en la estatal era un 40%, aquí es un 35%, ¿no? Antes que hemos dicho, el grado ¿cuál era? ¿Segundo grado o tercer grado? Segundo, aquí el requisito es tercer grado, con lo cual participaciones entre tíos sobrinos aquí sí que entrarían. Allí no entraban. Los requisitos en cuanto a la entidad se parecen. Tiene que ser una sociedad anónima, laboral, limitada laboral, tiene que tener su domicilio fiscal y social aquí en Cataluña, tiene que realizar una actividad económica. Ojo, tiene que contar con una persona contratada, con contrato laboral y jornada completa y dada de alta en la seguridad social. Lo de los 3 años sí que es lo mismo que en la estatal, no puede estar cotizada. Fijaros que aquí el tema de los fondos propios aquí no lo contempla, pero sí que contempla el tema de que el volumen de facturación no puede superar 1 millón de euros, con lo cual veis que los requisitos, hay requisitos que son los mismos y hay requisitos que son propios, ¿no? Bueno, ¿tenéis algún requisito más? ¿Vale? Y que si incumplen los requisitos, pues tendrás que tributar por lo que no tributaste en su día. Bien, la deducción catalana se incrementa. Puede ser un 50%, con un máximo de 12.000 euros en el caso de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación. Con lo cual, como norma general sería un 30% hasta 6.000 euros, pero en determinados supuestos sería un 50% hasta 12. Bien, vamos a coger el mismo ejemplo que teníamos antes y en vez de aplicar la deducción estatal, vamos a aplicar la autonómica. Fijaros, en este caso, la inversión, hemos dicho que en 2018 la inversión eran 46.000 euros. 46.000 por el 30%, la deducción catalana teóricamente tendrían que ser 13.800 euros. Pero como que mi límite son 6.000, a diferencia de la estatal, que yo me lo podía deducir todo, aquí me puedo deducir hasta 6.000 y el resto se pierde, porque no es un importe que se pueda acumular. Bien, 2019, mi inversión son 75.000. En la estatal habíamos dicho que nos podíamos deducir sobre 60.000 el 30%, que eran 18. En la catalana el límite es 6. Con lo cual, fijaros que en este caso, si tuviésemos que elegir, si cumpliéramos los requisitos para aplicar los dos, aplicaríamos la estatal, porque el importe es mayor. Vale. Bueno, más deducciones autonómicas. A ver, tenéis una en Madrid, otra en Aragón y otra en Castilla y León. Tenéis una en Madrid, que sería 1.000 euros para contribuyentes menores de 35 años que se den de alta por primera vez en el censo de empresarios. ¿Vale? Con lo cual, vale. Entonces, es para fomentar el autoempleo, pero tiene que ser jóvenes, hasta 35 años. Con lo cual, si tú te das de alta en el censo y dices una actividad económica y tienes más de 35 años, pues olvídate de esto. Con lo cual, el requisito es no tener cumplidos 35 años. Con lo cual, bueno, fomenta el empleo, pero para personas jóvenes. ¿Vale? La actividad se tiene que realizar en la Comunidad de Madrid, hay que mantener el alta en el censo durante por lo menos 1 año, con lo cual hay algún requisito. ¿Vale? Bueno, en Aragón. En Aragón tenéis una deducción por inversión en entidades de la economía social. Aquí la deducción sería el 20% de las cantidades invertidas y el máximo de la deducción, tanto en tributación individual como en conjunta, serían 4.000 euros. Vale. Tenéis una serie de requisitos que hay que cumplir. Vale. No me extiendo porque si no, no me va a dar tiempo. Bien. Y en Castilla y León. En Castilla y León también tenéis una deducción autonómica para el fomento del emprendimiento.
esta también es una deducción parecida a la catalana, por inversión en empresa nueva, porque aunque diga fomento del emprendimiento, es inversión en empresa nueva o de reintegración. Aquí es el 20% de las cantidades invertidas en una empresa nueva o de reintegración, y el importe máximo de la deducción serían 10.000 euros, tanto en tributación individual como en conjunta. ¿Vale? Hay más requisitos que hay que cumplirlos, ¿vale? Entonces no me extiendo en eso. Bien. Y para acabar con las medidas fiscales en el IRPF, tenemos un tipo reducido de retención en el caso de profesionales que inicien una actividad económica. Aquellos profesionales que inicien una actividad económica, en el año de inicio de la actividad y los dos siguientes, el tipo de retención será reducido, no será el 15%, que es el que tenemos normalmente, sino que sería el 30%. Lógicamente, pues el pagador tendrá que saber si te va a retener un 15 o un 7%, pues le tendrás que comunicar que tú cumples los requisitos para aplicar el 7%. Bueno, a efectos de que se entiende como periodo impositivo de inicio de la actividad, sería el periodo impositivo en el que tú te das de alta en el IAE, con independencia de que tú la actividad económica no la empieces en ese año, sino que la inicies en el año siguiente. Vale. ¿Tenéis alguna precisión más? No me extiendo mucho porque si no, vale. Bueno, y ya vamos con las medidas fiscales en el IVA. Vale. Entonces, medidas fiscales en el IVA, yo me he basado en el régimen especial del criterio de caja, ¿vale? La normativa comunitaria, una directiva que tenemos comunitaria del año 2006 me permite aplicar este supuesto, este régimen especial, y este es un régimen fiscal especial que se introdujo en el IVA en el año 2013. ¿Vale? Bueno, ¿quiénes pueden aplicar el régimen especial del criterio de caja? Lo podrán aplicar aquellos contribuyentes cuyo volumen total de operaciones del año anterior no haya superado 2 millones de euros, y además el cobro en efectivo de un mismo cliente no haya superado 100.000 euros. Fijaros que no se trata de cumplir una u otra, sino que tienes que cumplir las dos, y tú, si incumples cualquiera de las dos, te excluyen del régimen, con lo cual tiene que ser las dos a la vez. En el caso de que inicies la actividad en el año natural inmediato anterior, tendrás que elevar el volumen de ingresos al año natural, y si el sujeto pasivo no hubiera iniciado su actividad económica en el año anterior, pues en el primer año de inicio de la actividad sí que podrás aplicar el régimen de caja. ¿Por qué? Porque no tienes volumen de operaciones en el anterior. Como que tu volumen de operaciones es cero, pues ahí no hay problema. Bien, a efectos de computar el volumen de operaciones del año anterior, hay que tener en cuenta todas las operaciones cuyo devengo se haya producido durante el año, como si no se hubiese producido el régimen de caja, con lo cual nosotros tenemos en cuenta el criterio del devengo, no el criterio de caja a efectos de computar el volumen de operaciones. Y lo que hemos dicho antes, si en el año natural anterior superamos cualquiera de los dos límites, 100.000 euros o 2 millones de euros, pues para el año siguiente automáticamente quedaríamos excluidos del régimen. Bueno, tenemos aquí unos ejemplos para verlo. Tenemos la empresa X, que realiza en los años que se indican las siguientes operaciones. En el año 0 tuvo un importe total de volumen de operaciones de 1.800.000 euros, IVA excluido. En el año X9 tuvo las siguientes operaciones. Fijaros, tuvo una operación por 1.800.000 euros, cobrada en su totalidad, y otra operación por 350.000 euros, pendiente de cobro. Entonces, fijaros, esta empresa en el año X1 sí que puede aplicar el régimen de caja. ¿Por qué? Porque si yo me voy al volumen de operaciones del año 0, no superó 2 millones de euros, con lo cual ahí no hay problema. Pero fijaros que para el año X2 va a quedar excluido del régimen de caja. ¿Por qué? Porque a efectos de computar el volumen de operaciones del año X1, no solo tengo que tener en cuenta el volumen de operaciones de aquellas operaciones que cobro, sino que tengo que tener en cuenta el volumen de operaciones de todo, de las que se hayan devengado, se cobren o no se cobren. Con lo cual, el volumen de operaciones del año 1 no es el 1.800.000, sino que sería 2.150.000 euros. Con lo cual, automáticamente, para el año X2, quedaríamos excluidos. Bien, otro ejemplo. Una empresa que inicia su actividad a mediados de julio del año X0 y su volumen de operaciones durante esos 6 meses, imaginaros que fue 1.415.000 euros. Entonces, claro, como que en el año anterior yo inicié mi actividad, tengo que elevar al año natural el volumen de operaciones, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Una regla de 3. Es decir, si yo obtuve en el año 0
1.415.000 euros. Durante 184 días, lo que hubiese obtenido durante 365 días hubiese sido X. Con lo cual, mi volumen de operaciones, si yo hubiese realizado la actividad durante todo el año, hubiesen sido 2.806.000. Con lo cual, como que el volumen de operaciones elevado al año supera 2 millones de euros, quedaría excluido para el X1. Bien, eso sería ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. ¿Qué operaciones son susceptibles de acogerse al régimen de caja? El régimen de caja se aplica a todas las operaciones realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, con independencia de la condición del destinatario. Me da igual que el destinatario sea particular como que sea sujeto pasivo del IVA. Sin embargo, existen una serie de operaciones que quedan excluidas del régimen de caja. Por ejemplo, las acogidas a determinados regímenes especiales del IVA, el de la agricultura, el de recargo de equivalencia, el del oro de inversión, el de los servicios prestados por vía electrónica, el del grupo de entidades. También quedan excluidas del régimen de caja determinadas operaciones exentas del IVA, exportaciones, entregas intracomunitarias de bienes, adquisiciones intracomunitarias de bienes, operaciones en las que se produce la inversión del sujeto pasivo, importaciones de bienes, operaciones asimiladas a importaciones de bienes, autoconsumos de bienes, autoconsumos de servicios, con lo cual esta serie de operaciones quedarían al margen del régimen de caja. ¿Vale? Operaciones entre entidades vinculadas, la norma no las excluye, con lo cual operaciones vinculadas también quedarían sujetas al régimen. Bueno, aquí tenéis un ejemplo para verlo. No sé cuánto tiempo, ¿no? Ya estamos fuera. Si puedes ya ir acabando. Bueno, dejo los ejemplos entonces. No, sí, dejo los ejemplos, sí. A ver, el tema de la opción renuncia y exclusión. Se tiene que optar por el régimen de caja al inicio de la actividad o durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que tiene que surtir efectos. Eso es la opción. No existe un plazo mínimo de permanencia en el REC, con lo cual tú puedes optar por un año y al año siguiente, si no te interesa, puedes renunciar, con lo cual no hay un plazo mínimo de permanencia. La renuncia. La renuncia al régimen de caja se tiene que efectuar mediante el modelo censal 036 durante el mes de diciembre anterior al inicio del año al que tiene que surtir efectos. Pero fijaros que los efectos de la renuncia y los efectos de la exclusión son diferentes. Si tú renuncias al régimen de caja, durante los 3 años siguientes no puedes volver al régimen de caja, con lo cual la renuncia tiene efectos para un mínimo de 3 años. En cambio, la exclusión tiene efectos para el año siguiente, con lo cual la exclusión tiene efectos para un año. Se ve claro, ¿no? Con lo cual renuncia a 3 años, exclusión sería un año solo. Quería explicar lo del contenido, pero bueno, si no me da tiempo. A ver, explico el tema del devengo, ¿no? Por lo menos el ejemplo del devengo. A ver, claro, a ver, os explico así, pongo un ejemplo y ya está. A ver, el régimen de caja básicamente, ¿en qué consiste? A ver, teóricamente el devengo del IVA se produce cuando se realiza la operación, cuando se realiza la entrega del bien o cuando se presta el servicio. Aquí no. Las empresas que van por el régimen de caja, el devengo es como que se difiere el devengo, es decir, no se va a devengar la operación hasta el momento en el que se cobre o se pague. Claro, ¿cuál es el problema que tiene el régimen de caja? Y por el que esto era teoría una medida, que era una medida estrella, que en el año 2013 el PP, que fue el que introdujo esta medida, dijo que esto era la panacea, que se iban a coger todos los autónomos y tal, y que luego se ha visto que no... que se han acogido 4, ¿no? A ver, no digo 4 lo digo 4 en sentido figurado, ¿no? Pero bueno, de todos aquellos contribuyentes que teóricamente se iban a acoger al régimen, pues al final se han acogido menos de los que deberían. Claro, ¿cuál es el problema que tenemos con el régimen de caja? Que el régimen de caja es el problema de caja doble. Es decir, si tú eres un empresario que estás acogido al régimen de caja, tú no vas a ingresar el IVA hasta que tu cliente te pague la factura. Pero claro, es caja doble. El destinatario, el cliente, no se va a poder deducir el IVA soportado hasta que te pague. Con lo cual, claro, tienes un problema. Si tú eres un pequeño autónomo que tienes un cliente grande,
tu cliente es el Corte Inglés, por ejemplo, o es un MediaMarkt, o es un Carrefour, y eres un transportista, y tú hasta ahora le venías facturando y la factura la cobrabas cada 90 días, el Corte Inglés o MediaMarkt o Carrefour se deducía el IVA con la factura, no al cabo de 90 días. Entonces, a partir de ahora, que tú te coges al régimen de caja, tú le vas a tener que decir al Corte Inglés, a Carrefour, a MediaMarkt, que el IVA se lo van a poder deducir dentro de 90 días. Y te van a decir que tururú. O sea, lo que te van a decir es que ya buscaré yo otro transportista que esté en el régimen general y me podré deducir el IVA como antes, y no al cabo de 90 días. Entonces, claro, seguramente por miedo, por un miedo real, ojo, que no es un miedo de decir miedo, claro, es que claro, si yo le digo al Corte Inglés ahora que estoy en el régimen de caja, es que el Corte Inglés igual se busca otro. Entonces, claro, no me interesa. Entonces, ese ha sido el motivo por el que básicamente hay pocas personas que se han acogido al régimen de caja. Entonces, lo veo simplemente con un ejemplo y ya acabo y no explico todo el... Vale. Claro, a ver, ¿cuándo se devenga el IVA? Lo que te dice la norma es, el IVA se devenga con el cobro y, como muy tarde, a 31 de diciembre del año inmediato siguiente al que se realiza la operación. Lo cual, en principio, el IVA se devenga con el pago, cobro, pero claro, si el pago cobro es dentro de 3 años, será 31 de diciembre del año anterior, con lo cual siempre te pone un tope. Entonces ya lo veo con un ejemplo y ya. Fijaros. Y este me va al pelo porque es el mismo ejemplo, ¿no? Lo hemos visto. A ver. Tenemos una entidad mercantil que está acogida al régimen de caja, realiza a 15 de diciembre del año 0 una venta de maquinaria a un cliente establecido en el TAI, el TAI español. Bien, le vende la maquinaria por 350.000 euros, IVA excluido. Las condiciones de pago de la operación son las siguientes. El 50% cuando le entregue la maquinaria, que será el 20 del 12, 5 días posterior. El 25% me lo va a pagar el 20 de junio del año siguiente y el 25% restante me lo va a pagar el 20 de enero del año 2. Y me dice que en las fechas acordadas el cliente paga. Claro, si este empresario aplica el régimen de caja, ¿cuál va a ser el devengo del IVA? Pues fijaros, el devengo del IVA se producirá, se irá produciendo con el pago. Como que el 50% se paga el 20 del 12 del año 0, pues ahí se devenga el IVA sobre esa parte. Con lo cual, de 350.000, el 50%. Con lo cual, de 175.000 euros, el 21%. El 20 de junio del año X1 se paga el otro 25%, pues se va a devengar el IVA sobre ese 25%. Teóricamente, el tercer pago se produce en el año X2. Pero la norma me dice que como máximo el IVA se va a devengar a 31 de diciembre del año siguiente al del devengo. Como que el devengo es en el año 0, como máximo, fijaros que en la última parte, los 87.500 restantes, no se van a devengar el 20 de enero del año 2, sino que se van a devengar a 31 del 12 del año 1. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esta entidad mercantil que está acogida al REC, estos IVAs los tendrá que ingresar, si es una empresa que ingresa trimestralmente, pues los irá ingresando trimestralmente. Es decir, los 36.750 los ingresará en el cuarto trimestre del año 0, los 18.375 del 20 de junio los ingresarán en el segundo trimestre del año 1 y los otros 18.000 los ingresarán en el cuarto trimestre del año 1. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema viene para el cliente. El cliente no se va a poder deducir todo el IVA en el mes de diciembre del año 0, cuando reciba la factura, cuando le entreguen el bien. Se va a poder ir deduciendo ese IVA también en esos trimestres. Con lo cual, claro, el problema es que esta empresa que está acogida al régimen de caja está perjudicando al cliente que no tiene ninguna culpa de que el empresario que le presta el servicio esté en el régimen de caja. Bueno, a ver, me hubiera gustado explicar más cosas del régimen de caja, ¿no? Pero, claro, ya entiendo que no tengo tiempo y, bueno, por lo menos ha quedado más o menos clara la idea un poco de cuáles son los requisitos y en qué consiste el régimen de caja. Y bueno...